Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Inteligencia Artificial, Derecho y Robots, acreditado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Emerson Chávez, quien nos va a exponer el tema de responsabilidad penal sobre la inteligencia artificial y robots. El doctor Emerson Chávez es investigador académico en diversas ramas del derecho con tres maestrías en ciencias penales, derecho constitucional y derechos humanos y derecho procesal general. Abogado en la Fiscalía especializada en corrupción de funcionarios de Lima, especialista en gestión pública, ponente internacional y autor de artículos en materia penal promoviendo conocimiento a nivel global. Estimado doctor, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado. Estamos muy contentos con ello. Estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a compartir materiales, a ver si me habilitan la opción de compartir pantalla. Ya está habilitado, doctor. Ok, excelente. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase el día de hoy. Un agradecimiento a Vila Oyor por la invitación a mi persona para estar con ustedes en esta sesión de clase. Y el tema que nos convoca es un tema súbitamente bastante interesante y moderno. De hecho, el hablar sobre el tema de inteligencia artificial nos recuerda lo que hace muchos años atrás se establecía si realmente se va a dejar, la humanidad va generando su propia destrucción. La ciudadanía va generando su propia destrucción, ¿no? Es cierto que nosotros creemos erróneamente que con el avance tecnológico las cosas están bien. Uno considera que con el uso del Internet las cosas nos facilitan bastante y que más bien nos va ayudando a nosotros a enriquecernos de mucho conocimiento. Pero esta es una idea inequívoca hasta cierto punto porque ya se ha demostrado que en el plano de la inteligencia humana, en el contexto de investigación, hemos retrocedido de una manera gigantesca. Y esto parece un poco contraproducente, ¿no? ¿Cómo es posible que uno retroceda si más bien se entiende que deberíamos estar avanzando y que el uso de la tecnología tendrá que ayudar muchísimo para avanzar más bien en los conocimientos que nosotros adquirimos diariamente? Pero lo que pasa es que, a diferencia de antes, muy pocas personas hoy en día investigan. Muy pocas personas investigan. De hecho, de cada 10 estudiantes, uno, ¿no? Y eso estoy siendo, digamos, bastante noble al señalar esta estadística, porque de cada 100.000 estudiantes, uno solo investiga. De cada 100.000 estudiantes, uno solo investiga. Entonces, cuando, por ejemplo, existen situaciones donde el uso de la tecnología facilita, por ejemplo, cuando sale Google en su momento, empieza pues las facilidades para que las personas lejos de ir a las bibliotecas, empezar a leer los libros, recabar información y hacer resúmenes, lo que se va es a Google y buscar toda la información de derecho y considera que lo que se encuentra en Internet es información válida. Considera lo que se encuentra en Internet es válido. Monografías.com, El Rincón del Vago, Tarea Fácil y demás páginas que uno puede encontrar en el Internet. Y considera que con un copy-pegue ya es más que suficiente. Entonces, uno evidencia situaciones como cuando se pasa el Turnitin y se detecta plagio, se evidencia que existen muchos trabajos que tienen 100% de plagio. 100% de plagio en trabajo, es decir, el estudiante no ha investigado absolutamente nada. Entonces, lo que hizo que, bueno, ¿qué estaría haciendo con su tiempo, no? Eso habría que ver. ¿Qué estaría haciendo con su tiempo? Está pensando en otras cosas, no está concentrado en la materia. Habría que analizar ese problema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el estudiante del por qué no ha investigado y lo que hizo faltando un día? Buscar una página
bajarse el trabajo y cuando pase el turnitín, arrojar un copy-paste. Y cuando luego vienen las exposiciones, el estudiante no dice absolutamente nada porque nunca desarrolló un trabajo de investigación. Ese es el otro problema de que en muchas universidades, claro, es cierto también que en muchas universidades el factor administrativo es un dolor de cabeza, ¿no? Porque el estudiante llega con todo el ímpetu de poder graduarse, de querer sacar su título, y en la misma universidad quien frena al estudiante por toda una burocracia administrativa. Eso es verdad también, pero lo cierto es que muchos de los estudiantes que egresan no continúan con el estudio, o sea, se limitan. Por eso es que estadísticamente hay muchos que han terminado el año 2017, 2018 y 2019 y a la fecha no sacan su título. Miren, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 6 años, más de media década y no han sacado su título. ¿De quién es el problema? ¿De la universidad? ¿Del estudiante? ¿Es una responsabilidad compartida? Entonces uno luego se va dando cuenta que es cierto, como lo hemos dicho, que en muchos de los casos posiblemente la universidad sea muy burocrática y hace que el estudiante sencillamente desde el momento que le van a designar su asesor pase como 5 o 6 meses y el estudiante sencillamente pierda la motivación. Pero en un gran porcentaje de los casos es porque el estudiante no desarrolla una labor de investigación. ¿Y por qué no investiga? Uno, porque no sabe cómo investigar y dos, porque no le gusta investigar. Reitero nuevamente, ¿por qué no avanza su proyecto de tesis? ¿Por qué no sabe qué hacer con la elaboración de su expediente? Uno, porque no sabe investigar y dos, porque no le gusta investigar. El primero se puede solucionar, porque si hay algo que no te gusta, te puede terminar gustando. O sea, algo que tú no quieres, te podría terminar gustando, va a depender mucho de cómo motivas a la persona para que pueda de esta manera encontrar aquella esencia que finalmente le termine motivando para que empiece a estudiar. O sea, sí podría lograr resultados positivos. Pero cuando no quiere investigar, ahí existe el problema. Hay muchas personas que no se compran libros, no tienen libros de derecho, tienen folletos. ¿Y por qué no tienen? No, porque está muy caro el libro. Pues es cierto, pero la gran mayoría porque no les gusta leer. Entonces, si no tienen libro, se entiende que tendrían que tener jurisprudencia. No tienen ni jurisprudencia impresa, ¿no? Por ahí algún resumen. En algunos no tendrían resumen. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en esos casos? Si no les gusta, no puedes hacer nada ante una persona que no le gusta. Que no sepa, va a aprender. Pero si no le gusta, es imposible buscar cambiar el chip a alguien que no le guste investigar. Pero esa situación de no gustar investigar tiene un revuelco bastante interesante porque ya cuando ya se titulan y el estudiante de derecho deja de ser estudiante, termina porque nada dura para siempre, se entiende, pero existen las excepciones de los estudiantes perpetuos, ¿no? De los estudiantes para toda la vida. Pero la regla general es que en algún momento el que es estudiante de derecho termina siendo bachiller y luego se titula, se colegia y es abogado, ¿no? Ya cuando es abogado, o incluso antes de que sea abogado, va a tener que tomar una serie de decisiones en su vida profesional. De acuerdo, porque si bien es cierto, se dice que el abogado es el estudiante perpetuo, pero digamos que esto es bastante simbólico, este marco conceptual, porque lo cierto es que su vida universitaria va a concluir. Cuando concluye su vida universitaria o antes de concluir su vida universitaria, tiene que decidir a qué rama se va. Si se va a una rama del derecho penal, del derecho civil, del derecho tributario,
¿no? Del derecho administrativo, del derecho constitucional, del derecho laboral. Entonces el estudiante se entiende que tiene que decidir, tiene que saber qué rama le gusta. Y si va a buscar una rama, lo tiene que hacer por pasión. Ahora, ¿qué es lo que va a venir en este caso? Mire, digamos que decide irse a la rama del derecho penal. Estadísticamente, un gran porcentaje de estudiantes se va por la rama del derecho penal, la gran mayoría. ¿Y esto por qué? En muchos de los casos porque tiene muy buenos docentes en derecho penal, entonces el estudiante se termina enamorando. Dos, el derecho penal es más difundido que el derecho laboral, que el derecho administrativo, que el derecho constitucional, que el derecho civil. Entonces muchos van arraigándose y van poniéndose en la rama del derecho penal, ¿no? Entonces le va gustando, porque muchos, a pesar que habían terminado la carrera, no se decidían por qué rama ir. Ahora, claro que si tú universidades donde ya en los últimos años llevas un curso o un ciclo de especialización, entonces muchos se van a penal. Ya cuando alguien se va al ámbito del de la rama penal, entonces sabemos que en el ámbito penal siempre se tiene que analizar teoría del delito, es decir, parte general, el cimiento básico, teoría del delito. Es cierto que existen otras teorías, como teoría de la pena, teoría de infracción del deber, teoría del dominio del hecho, pero se tiene que dominar teoría del delito y sobre todo interpretar qué es delito, quién comete un delito o qué responsabilidad podría tener hoy en día cuando se habla de la inteligencia artificial. Cuando nosotros señalamos delito, existe en realidad, doctores, un gran número de conceptos respecto a lo que viene a ser delito. Algunos sencillamente podrían definirlo el delito como la conducta contraria a norma, ya ese es delito. O podrían definir el delito como una conducta que es típica, antijurídica, culpable y punible. De hecho, el pensamiento pentapartita, ustedes saben que los pentapartitas son los que analizan dentro del contexto de la teoría del delito, ¿no? La existencia de cinco elementos. Y es importante conocer estos cinco elementos, por supuesto que sí. Y empiezan manifestando una conducta, ¿no? Y la parte general te especifica que no es cualquier conducta, sino tiene que ser una conducta. A ver, vamos a preguntarle a la clase, ¿ya? ¿Qué tipo de conducta nos señala, doctores? Porque no nos dice que va a ser cualquier tipo de conducta, sino qué tipo de conducta tendrá que ser. ¿Una conducta, una conducta animal o una conducta humana? Una conducta humana, no es una conducta animal, es una conducta humana. Es decir, a la única persona que se le puede imputar un delito es a una persona. Es el único que puede ser autor de un delito, una persona. Se le imputa la conducta, conducta humana, ¿no? La mascota, por ejemplo, de una persona que va a la tienda llevando su pitbull y su pitbull termina mordiendo a una niña. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad, lógicamente, no es del pitbull, quien acaba de morder a la niña, sino la responsabilidad de quien viene a ser del dueño de la mascota. Ahora, la polémica está en el sentido de que el dueño de la mascota no es el que muerde. Entonces, si el dueño de la mascota no es quien muerde, ¿por qué le acuñan, no, la responsabilidad a él? Porque lo que pasa es que el dueño de la mascota, y eso se ve en el ámbito del derecho penal, tiene la posición de garante. Existe una posición de garante. Y dicha posición obliga y tiene deberes de protección. Se puede evitar resultados lesivos a través de la posición de garante. Entonces, por eso se le acuña. Aparte de eso, porque ya el derecho penal en el marco de la teoría del delito nos ha establecido de que tiene que ser una conducta humana, ¿no? Entonces, eso pareciera que quedase claro. Luego te establece ese mismo tópico, pero cuando se habla de las personas jurídicas.
Y en las personas jurídicas hablamos de las empresas, las corporaciones, que participan muchas de ellas, por ejemplo, en proceso de licitación o proceso de contratación. En el caso peruano, cuando se habla de la empresa como persona jurídica, la pregunta que se hace es si la persona jurídica responde como autora del delito. Y aquí voy a volver nuevamente a formularles la pregunta. ¿La empresa jurídica o una empresa jurídica responde como autor del delito? ¿La empresa jurídica es autora del delito? ¿Se le puede acuñar autoría a una empresa jurídica? No, pues obviamente, por lo menos aquí en el Perú no puedes acuñar título de autor a una empresa jurídica. ¿Por qué? Porque para imputar un delito tendremos que analizar el primer elemento que es la conducta, y la conducta se desarrolla a través del análisis de la parte subjetiva del derecho penal, y dentro de ello hay que ver dolo o culpa. Y tanto en el dolo y en la culpa existe la conciencia de quien realiza una conducta contrario a norma. Entonces hay un pensamiento. Por eso es que el contexto de la teoría del delito también se analiza a la par de lo que viene a ser el iter criminis. Y el iter criminis es el camino del delito. Ustedes recordarán que en el caso del iter criminis, que es camino del delito, se analiza un fuero interno y un fuero externo. El fuero interno está relacionado al pensamiento, a la idea, y la empresa jurídica no piensa. Como no piensa la empresa jurídica, no le puedes imputar grado de autoría a una empresa jurídica. Es ilógico, ¿correcto? Es ilógico imputarle a una empresa jurídica autoría, porque no piensa la empresa jurídica. Por lo menos ese es un concepto nacional. Por lo menos es un concepto que en Perú se dice, porque ustedes sabrán que si nosotros equiparamos en doctrina comparada, en España es diferente, porque en España las empresas jurídicas se responden como autores. O sea, le sacan la vuelta al marco del concepto de lo que se entiende que dentro de la teoría del delito tenemos que analizar el conocimiento. Le sacan la vuelta totalmente, porque una empresa jurídica no piensa, pero en España sí son autores y tienen su propia justificación. Entonces, en ese sentido, fíjense ustedes, se entiende que quien va a cometer un delito o el único que va a cometer un delito es una persona. Estoy hablando nacionalmente, en el caso peruano. Los otros países, y no es que aquí hay que decir las cosas como son. Esto no es que sea un conocimiento uniforme, porque cada legislación tiene sus propias ideas, sus propias perspectivas sobre los diferentes acontecimientos que se puedan dar. Entonces, fíjense ustedes que el contexto de la ideación, la idea, está arrojado a la persona humana, al individuo, ¿no? Va arraigado a ello, a la esencia de conducta, de pensamiento. Por eso, eh, y al ser conducta humana, los animales no son autores, ¿no? Y las empresas jurídicas tienen responsabilidad accesoria. Y también será una persona humana quien se encontrará de y se encargará de resolver la controversia, de resolver el pleito, de resolver la litis. ¿Y de quién estamos hablando? Del juez. El juez se encarga de resolver la controversia, el juez se encarga de resolver la litis. El juez en el ámbito del derecho procesal penal, cuando una denuncia llega al estadio de juzgamiento o juicio oral o etapa estelar del proceso, si tú lo quieres llamar de esa manera, entonces el juez emitirá una sentencia, y esa sentencia será más allá de toda duda. ¿Cómo se dice, doctor? ¿La sentencia tiene que ser más allá de toda duda? ¿Qué tipo de duda? Toda duda razonable, ¿no? El juez emite una sentencia más allá de toda duda razonable, y para que sea una sentencia condenatoria, lo que te establece es que tiene que llegar a un nivel de certeza.
tiene que llegar a un nivel de certeza para que emita la sentencia. Y el juez, cuando emite la sentencia, tiene que hacerlo debidamente fundamentada. Tiene que haber dentro de la sentencia una motivación, una motivación suficiente, no una motivación insuficiente, no una motivación aparente, no una motivación superflua, sino que tiene que ser una debida motivación. La sentencia tiene que estar debidamente motivada y lo va a hacer una persona. Pero acá ingresa algo bastante interesante. Hoy en día existe Siri o existen otros aplicativos, se habla mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Y se dice, a través de la inteligencia artificial se podría desarrollar una investigación, a través de la inteligencia artificial se podría sentenciar. Es decir, si hay un adelanto tecnológico a través de la ciencia, se podría determinar que una persona es autora de un delito. Imagínense ustedes, ¿no? Que seamos un país o un mundo donde no se necesita para investigar de personas. O sea, por ejemplo, no se necesita de un fiscal. O sea, ¿como para qué, no? Si tú tienes a una inteligencia artificial, si tú tienes a un robot que puede investigar, entonces no haría falta un fiscal. Y para emitir una sentencia se dice, entonces, quién va a resolver la controversia, porque finalmente la persona es tan humana y se puede equivocar, pero una calculadora es exacta. Entonces, un robot podría sentenciarse, dice. Entonces, fíjense que estas cuestiones ya hace más de 3 años atrás no son tan novedísimas. Hay muchos artículos cuando nos empieza hablando de la inteligencia artificial o la intención de la inteligencia artificial en el mundo jurídico. Es decir, sacar a fiscales, incluso a sacar a abogados litigantes, sacar a jueces y que los que administran justicia sean robots. Entonces, no necesitaríamos estudiantes de derecho, ¿no? No tendría lógica, pues, si todo estaría manejado con una inteligencia artificial, y hoy en día lo tienen, ¿no? Porque yo les decía, eso es lo malo. Hay aplicativos donde tú le lanzas un concepto y te da todo el concepto. Tú le pides música, te pone la música. Entonces, ya el estudiante no investiga, ya no agarro un libro, ya no agarro un folleto, ya no agarro un texto, o sea, como para qué, ¿no? Si se confía en la inteligencia artificial, ¿no? Se confía en Siri, por ejemplo, y hay otro robot, creo también. Entonces se confía en todo ello y ya no desarrolla una labor de investigación. Entonces, vamos a ver, como ese es un contexto, un adelanto tecnológico bastante interesante, el derecho penal también va a tener que tener cierta implicancia. Y vamos a ver acá, miren, vamos a definir. Eh, y yo les voy a preguntar a ustedes, porque también hay que conocer estos temas. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Alguna idea sobre qué es la inteligencia artificial? Conocimientos, ideas iniciales, no importa, pero ¿saben ustedes qué es la inteligencia artificial? A ver, ¿qué es la inteligencia artificial? Vamos, ¿qué es? Porque hay que vivir también, es cierto, en un mundo tecnológico, ¿ah? Por supuesto que sí, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Ideas, ¿qué es la inteligencia artificial? Miren, cuando hablamos de la inteligencia artificial, si no tienen conocimiento, la inteligencia artificial es considerada como la capacidad de la máquina de pensar, de razonar y actuar con inteligencia. Sin entrar de lleno en la definición de inteligencia, podemos considerar que la inteligencia artificial es un sistema que puede realizar tareas como si ya lo realizaran los humanos. En determinados contextos encontramos casos en los que la realizan la tarea designada con un rendimiento mejor que el de los humanos, ¿no? Como puede ser ejemplo de la búsqueda de información, de reconocimiento
de tumores, de radiografías o jugando al ajedrez, ¿no? Por ejemplo, en el caso del juego al ajedrez, el robot puede ganar al mejor jugador del mundo de ajedrez, porque ya está mecanizado los soportes de movimientos y ya conoce todos los movimientos del mundo del ajedrez. Entonces el ser humano no puede con el robot o no puede con la inteligencia artificial. Para detectar tumores, ¿no? Existen máquinas especializadas que el ser humano no puede hacerlas. Entonces el avance de la ciencia va a un paso agigantado. Y como les decía, ¿no? En la búsqueda de la información. Es cierto que la labor de investigar para sacar un título de abogado, para sacar un grado de magíster, para sacar un grado de doctor, no es tan sencillo, porque uno tiene que, primero, darse un tiempo para buscar información. Tiene que buscarse un tiempo para buscar información. ¿Y qué significa darse un tiempo para buscar información? Porque ¿qué es lo que va a tener que hacer? Bueno, por ejemplo, lo que va a tener que hacer es irse a la biblioteca, comprarse libros, leer, hacer resúmenes, mapas mentales, subrayar las ideas importantes. Esa es investigación, ¿no? Por ahí buscar de internet libros digitales, eso es hacer investigación. Entonces, fíjense ustedes que todo aquello que estamos mencionando ayuda muchísimo, pero que ha sido suplantado por la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día tú le dices, a ver, Siri, ¿no? Siri o otros aplicativos, quiero que me digas qué es sentencia y ya te arroja toda la información de lo que es sentencia. A ver, dígame qué es flagrancia y ya te arroja toda la información de lo que es flagrancia. A ver, deme un concepto de lo que es litigio. Entonces te arroja toda la información de lo que es litigio. Ahora, la gran pregunta es si eso estará bien. Eh, pero es tanto, fíjense ustedes, doctores, la importancia de ello, que en muchos de los casos lo que termina sucediendo es que también te cita autores. Entonces, por eso lo que el estudiante hace es ya no investigar, sino consultar todo con Siri. Y tanto va a ir el contexto del avance tecnológico que, por ejemplo, el fiscal podría decirle, Siri, este caso tengo, ¿qué voy a hacer? Y Siri le diría, estos son los actos de investigación que tienes que desarrollar. Entonces, ya, ¿para qué necesitas un fiscal? O si tuvieras un caso y el abogado defensor que recién está en sus pininos iniciando, le dijera a Siri, ¿qué puedo hacer en este caso? Y Siri le dice, plantea tutela, excepción de improcedencia de acción, escanea el caso y te da alternativas. Entonces también ya para qué se necesitaría de abogados. La inteligencia artificial sería la que ocupa un estándar importante y lo que sencillamente tendríamos que hacer es consultarle. Entonces, cualquier persona sin estudiar derecho diría, ¿cómo me defiendo? Y Siri te diría, haga esto, lo aquello, lo otro, ¿no? Entonces, hay muchos artículos que nos hablan de eso, ¿no? Dice, entonces, sigamos. Encontrar una definición de inteligencia artificial no dice que es complicado, no ya por la adquisición de filosófica sobre lo que es inteligencia, lo cual es complicado por sí mismo, sino porque además la definición de inteligencia artificial cambia dependiendo de la disciplina que trata de abordar y los objetivos que se pretende conseguir con la definición. Vayamos ahí. Por ejemplo, ¿qué es inteligencia? Había un profe malo que decía lo siguiente, ¿no? Ustedes se creen inteligentes y decían, sí, yo me creo inteligente. ¿Qué es la inteligencia? Y lo mismo les digo, lo mismo les señalo. ¿Ustedes se consideran inteligentes? Yo sé que ustedes, si yo los tuviera aquí frente a frente, todos me dirían al unísono y con coro, por supuesto que sí, soy inteligente. Entonces te pregunto, ¿qué es la inteligencia? Eso va para todos. ¿Qué es la inteligencia? Tú me has dicho que eres inteligente. ¿Qué es la inteligencia? Ahora, si me dices no sé, entonces no eres tan inteligente como creías. ¿Qué es la inteligencia? Les han dicho, ¿la inteligencia será la persona que lee mucho?
Inteligente será la persona que habla bastante. ¿Quién es inteligente? No, la inteligencia genera. ¿Qué tipo de inteligencia? La inteligencia es única. ¿Qué te define como inteligencia? No por eso sea inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia? Vayamos con el tema de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Que todo el concepto de inteligencia es único. Es único. Lo que de la inteligencia como concepto genérico saquen derivados es otra cosa. Es algo así como qué es el derecho y luego tú me digas qué es el derecho penal, qué es el derecho civil, qué es el derecho administrativo. Te estoy preguntando qué es derecho. Lo demás son sus ramificaciones. Lo mismo sucede con la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? De esa inteligencia tú sacas inteligencia emocional, ¿no? Hoy en día inteligencia artificial, pero hay un solo concepto uniforme de lo que es inteligencia. Entonces, ¿qué es inteligencia? La preparación de información, no, la preparación de información no es inteligencia, sería el proceso, ¿no? Ah, muy bien. Por ejemplo, cuando alguien dice capacidad de resolver situaciones en la vida diaria y concretar en resolución apropiadas para, mira, la capacidad de retener mucha información, no, la capacidad para retener mucha información sería memoria, no necesariamente inteligencia. Pero hay algo bastante que nos definen, por ejemplo, en el caso de la inteligencia, que es la capacidad que uno tiene, que uno refuerza, que uno adquiere, que uno va perfeccionando para resolver situaciones. O sea, quien resuelve situaciones es inteligente. Quien resuelve problemas es inteligente, ¿no? Esa inteligencia, por eso cuando alguien decía la inteligencia matemática y la capacidad para resolver problemas en matemática a través de las utilizaciones de fórmula. La inteligencia emocional, la capacidad de controlar tus impulsos y de situaciones en las cuales pueden llegar y elevar al límite tu emoción, ¿no? Tú sencillamente puedas manejar esa situación y se habla de inteligencia emocional en vez de que la persona se sulfure y empieza a gritar y decir muchas cosas que luego finalmente se termina arrepintiendo, aquí la cuestión se entiende que cambia bastante porque lo que va a suceder es que a través de lo que viene a ser la inteligencia emocional, la persona controla sus impulsos y maneja también su verbalización. Es decir, no dice palabrotas, sino que utiliza técnicas y destrezas y luego las dice. Es decir, piensa y luego habla, pero el que no tiene inteligencia emocional verbal, habla y luego piensa. Por eso que luego se arrepiente de todo lo que dijo y dijo no quería decir lo que dije y se termina disculpando, ¿no? Claro, pero ese contexto de la inteligencia es propiamente de la persona, del ser humano, ¿no? Y cada quien maneja sus hemisferios porque no somos iguales. Entonces, vamos a ver, eh, uno podría analizar el contexto del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo, lo que fuese. Entonces, se entiende que el ser humano es tan inteligente que resuelve controversias. Hablemos de la inteligencia jurídica. El abogado es tan inteligente que resuelve situaciones en el marco de la ley, ¿no? Y nosotros vamos siendo tan inteligentes que creamos robots, pero se entiende que el ser humano, al ser tan inteligente, está por encima de todo. Pero creas aplicativos como Siri o creas una inteligencia artificial donde si tú tuvieses a Siri, a quien le preguntas todo y te responde, te da conceptos, le hablas de música, te habla de música, le hablas de derecho, te habla de derecho, le hablas de filosofía, te da respuesta de filosofía, le hablas de religión y te da respuesta de religión, pero si tú buscases una persona en el mundo que te dé todas esas respuestas, no existe. No existe ninguna persona en el mundo que te pueda dominar todas las ramas, como lo hace Siri. No existe ningún abogado en el mundo
que te pueda dominar todas las ramas del derecho como lo domina Siri. Entonces, ¿qué significa? Que la inteligencia artificial ya ha pasado por encima ¿a quién? A la humanidad. Es más, no necesitas de un profesor de derecho, porque él te podría explicar, es Siri. Entonces, fíjense ustedes que el avance tecnológico va doblegando y va dejando de lado la inteligencia humana. Por eso había y existen ciertas personas que hace más de 50 o 60 o 70 o 100 años atrás visoraban el panorama estableciendo de que el hombre va a generar su propia autodestrucción y que serán los robots, ¿no? O la inteligencia artificial que va a dominar y nosotros solamente somos ovejitas que vamos a seguir a la inteligencia artificial y vamos a confiar a lo que dice a él, ¿no? Y eso va a ir abarcándose más en las nuevas generaciones que ya van a ingresar pues con esas cuestiones, ¿no? Entonces vamos a ver, mire, luego no dice, pero vamos a ver cómo implica, cómo va a implicar esa inteligencia artificial o cómo vamos a acuñarlo pues al contexto del derecho. Entonces, ustedes saben que el derecho, ahí destinamos el derecho. Muchos han decidido estudiar derecho, ¿no? Se entiende por algo, ha existido un motivo, una razón de por qué se decidió estudiar la carrera de derecho. Pero el derecho, hoy más que nunca, ya establecido como ciencia, se dice, por ejemplo, que es una ciencia que lo que busca es regular la conducta humana a través de la aplicación de normas, de leyes, ¿no? Las cuales se tienen que cumplir. Ante el incumplimiento de ellas, va a acarrear una serie de responsabilidades, que pueden ser civiles, pueden ser laborales, administrativas o penales, ¿correcto? Entonces no dice, eh, si ese es el objetivo del derecho, la solución de controversias propias de la conducta social, y eso es algo inherente al ser humano, ¿ah? Eso es algo inherente a la persona. ¿Por qué? Toda persona siempre va a tener controversias. Por ejemplo, para casarte, quienes creen en el matrimonio, por supuesto que sí, no hay muchas personas que creen en matrimonio, aunque estadísticamente hay más divorcios que matrimonios. ¿Ya? Pero igual siguen habiendo muchas personas que creen en el matrimonio. Sueñan casarse de blanco, ¿no? El día fabuloso. Incluso para casarte, el matrimonio tiene efectos jurídicos. ¿Por qué el matrimonio tiene efectos jurídicos? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? A ver, pensemos como abogado, ¿qué es el matrimonio? Y no me vais a decir que es la unión de dos personas que se aman, que se quieren más allá de cualquier... La fuerza del amor es tan grande que bla, 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 ¿no? Muy bien. El matrimonio es un acto jurídico. El matrimonio es un acto jurídico. ¿Es un contrato o no es un contrato? Es un contrato. Es un contrato bilateral. En el caso peruano, entre un hombre y una mujer, ¿no? Entre un varón y una mujer. Argentina ya establece que el matrimonio puede ser entre dos varones o dos mujeres. En el Perú es un acto jurídico, es un contrato, ¿no? Que ambas personas van a tener que firmar su contrato, leen el contrato nupcial, tiene que haber testigos, ¿ya? Y ese es un contrato, y como todo contrato, está sujeto a una serie de obligaciones, ¿correcto? Pero también como todo contrato se puede disolver. Entonces, el matrimonio como contrato se puede disolver o no. Claro, el matrimonio también se puede disolver y existe una disolución porque existen causales de disolución del matrimonio, ¿ya? Existen causales de disolución de que el matrimonio se disuelva, ¿no? Y ahí tenemos para infidelidad, vida insoportable en común, cuando acarrea alguna enfermedad durante pues el tiempo que han estado y el desconocido, etcétera, ¿no?
Entonces se disuelve. La disolución del contrato va a dar a otra figura independiente en el ámbito civil, como viene a ser, por ejemplo, el divorcio. Entonces es un problema, o más que un problema, esa es una situación social. Ingresa el derecho. Si yo quiero comprarme un terreno, un contrato de compraventa, hay que ver si está en registros públicos o no. Si tienen un hijo y una de las partes incumple, ¿no? No quiere, y dice, no, mira, ni siquiera se parece a mí. Entonces yo no creo que sea el padre. Entonces hay un procedimiento legal como reconocimiento de paternidad. Y si hay un reconocimiento de paternidad y no quiere aportar alimentos, entonces lo van a demandar por pensión de alimentos, ¿no? Ya con una demanda de pensión de alimentos que el juez establece el monto, entonces el ahora obligado tiene que pasar y pagar la pensión que ha quedado establecida en una resolución. Y si no cumple lo que establece la resolución, entonces lo que hará el juez es un requerimiento de pago de lo que se llama devengados. Entonces, con ese requerimiento de pago de los devengados, cuando el obligado incumple, ya se deja de lado el ámbito civil y se pasa al ámbito penal para una investigación, por ejemplo, por el delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, fíjense que el derecho está en el día a día, ¿no? En el día a día. En el día a día, entonces se dice, mira, si en el día a día la persona va a resolver, ya sea en el ámbito civil, laboral, penal, administrativo, estas controversias, ¿qué tanto creen ustedes que puede influir la inteligencia artificial en la resolución de controversias? Para ser un poco más específico, ¿creen ustedes que el aporte de la inteligencia artificial será elemental para la solución de controversias? Esa es la pregunta directa que se hace. ¿Creen ustedes que la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, que el aporte de la inteligencia artificial ayudará a la solución de controversias? ¿Sí o no? ¿O es un retroceso? Porque en todo ámbito, civil, penal, laboral, administrativo, como el caso del procedimiento administrativo disciplinario, o en vías penales, donde la mayoría es penalista, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial dará un granito de arena o sería como empoderar a la máquina para que tome una serie de decisiones. Sí ayudará. Bueno, técnicamente, si ya les decía, hoy en día, y ojo, no estamos en contra de las máquinas, ¿ah? No vayan a creer. De hecho, nosotros consideramos que el avance tecnológico es bastante interesante, pero hay que saber hasta qué punto también, porque ¿quién llena de información estos aplicativos? No todo, simplemente te da marcos de conceptos, pero se ha perdido la esencia de años anteriores, cuando uno investigaba, buscaba el libro por aquí, libro por acá, libro por allá, entonces sabíamos quién había escrito esos libros, conocíamos al autor, conocíamos quién era el autor, pero hoy en día tú vas a preguntar todo a Siri y Siri te dice. Entonces creemos que de una u otra manera habría que ver qué tipo de aporte da. Habría que ver primero ello, ¿no? ¿Qué tipo de aporte da Siri para la solución de controversias? El aporte de Siri, por ejemplo, será al punto de una especie de pericia, no lo sé, tal vez pueda ser. Si se trata de investigaciones complejas, como podría ser los delitos cibernéticos, ¿no? Porque ustedes saben que los delitos cibernéticos es mucho más complejo porque no sabemos quién está detrás de una máquina, ¿no? No sabemos quién lanza los hackers y demás cuestiones, no sabemos quién se encuentra detrás de ellos. Entonces, tal vez a través de la inteligencia artificial podríamos
detectar y saber y nos podría canalizar algunos aspectos para que finalmente podamos dar con la identificación, por ejemplo, de quiénes podrían ser los autores del delito. Entonces, fíjense ustedes que creemos que sí, en parte, la inteligencia artificial podría ayudar en ciertas cuestiones, sobre todo de grado de complejidad. Pero creemos también que la inteligencia artificial no puede suplantar las decisiones del ser humano, como la sentencia, ¿no? Entonces, eh, pero existen algunas cuestiones importantes donde vamos a señalar que el desafío en los gestores normativos, tenemos muchas leyes, a veces hasta tenemos leyes que una persona compra su código, ¿no? Y eso es algo, en realidad, doctores, es muy preocupante. Es muy preocupante porque uno compra su código y no porque no pueda comprarse otros códigos, puede comprarse los códigos que desea, pero luego pasa el tiempo y ya esa norma que tú has leído está derogada. Buscas el otro artículo y ese artículo también está derogado. Buscas el otro artículo y ese artículo también está derogado. Entonces buscas el otro y ese otro también está derogado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué a cada rato se van sacando leyes? ¿Populismo barato? ¿Derecho penal simbólico? ¿Hay que crear normas y la población va a ser tan ignorante de creer que ante la creación de normas se está trabajando? ¿O es que más bien no se está canalizando de manera adecuada leyes y normas, entonces se va creando normas por crear? Se va generando leyes por crear, ¿no? Entonces, cuando tú haces la interpretación de la propia norma, tú no encuentras nada o no encuentras algo novedísimo, porque para leer un artículo no es hacer una lectura bilateral también. Uno tendría que analizar lo profundo de estos textos. Entonces, todos esos factores habría que ver, ¿no? Entonces, en la inteligencia artificial te dice que podrían ayudarte para realmente canalizar alternativas y propuestas jurídicas. Es decir, de que no sea cualquier propuesta, sino que a través de la inteligencia artificial puedas detectar el problema social. Porque ¿por qué vas a generar una norma? Porque se te ocurre, no, sino que la norma se va a generar en base a la previa existencia de una problemática social. ¿Qué problemática social hoy en día tenemos? Varias, pero que no necesariamente significa que como alternativa de solución es la creación de una norma, la creación de una ley. Pueden haber problemas sociales cuyas alternativas de solución puedan ser distintas. Entonces, te establece que la inteligencia artificial podría ayudarte, por ejemplo, para que la aplicación de la norma sea una aplicación más adecuada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, luego incluso la aspiración va más allá porque no siempre eh, uno dice, el único que podría resolver una controversia es Dios. ¿Por qué creer al hombre? ¿Por el hecho de ser abogado? ¿Por el hecho de ser juez? El fiscal, el abogado, el juez, el policía, el presidente es un ser humano. Es tan imperfecto como cualquiera de nosotros. Es un mortal. No es un inmortal. ¿Por qué dejar en manos de un mortal, obviamente un juez, ¿no? La supuesta verdad de un suceso. ¿Por qué creer o por qué confiar en lo que resuelve el juez? ¿Porque es juez? Pero si es tan imperfecto como todo ser humano, es tan imperfecto como todo ser humano. ¿Por qué creer? Porque ha estudiado y su estudio le ha dado el 100% de sapienza para resolver una controversia. Entonces, fíjense que el otro contexto del desafío dice, porque lo que yo le estoy señalando son algunos artículos que te hablan de temas interesantes sobre cómo se busca que la inteligencia artificial también suplante y ponga un costadito al juez y diga, no, que sea la inteligencia artificial quien realmente resuelva controversias.
Esto es bastante discutido y polémico, por supuesto, porque dicen, no, no, el juez es tan humano como cualquiera. El juez se puede equivocar. ¿Por qué idolatras al juez? Es juez, ¿no? Es juez, es abogado, resuelve controversias, pero es tan imperfecto como todos, es un ser humano. Entonces dicen, ponga la inteligencia artificial para que sea la inteligencia artificial que de una forma más exacta haga una valoración de las pruebas. Entonces, claro que lo que estamos hablando ya son, pues, contexto de desafíos que en todo caso actualmente no se tiene, pero que lo que se busque que más adelante puedan tener. Entonces, a manera de conclusiones, vamos a ver, eh, de una u otra manera, hay que ver que lo que hoy en día se tiene es cierto, un avance tecnológico bastante interesante respecto a la inteligencia artificial. De hecho, como lo hemos dicho inicialmente, muchas personas le consultan a la inteligencia artificial y te dan las informaciones. Todavía no existe una regulación en el sistema procesal actual. Tampoco se tiene dentro del mismo plano del desarrollo del proceso, la inteligencia artificial como que coadyuve algo, pero uno no sabe lo que puede pasar más adelante. Tal vez de acá a 30 años ya no se tenga jueces, no se tenga fiscales, sino que se tenga solamente ayuda de inteligencia artificial para resolver controversias. Uno no sabe lo que puede deparar finalmente el futuro. Muy bien, estimados amigos, de esta manera llegamos a la parte final de esta sesión. Llego a la parte final de mi disertación, agradeciendo siempre a Bill Lawyer por la cordial invitación a mi persona y a cada uno de ustedes que han estado presentes también en esta sesión de clase del día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, estimado doctor. De verdad ha sido un placer escucharlo. No sé si los participantes tienen alguna duda, alguna pregunta. Pueden alzar su manito y pueden prender el micrófono también. O también pueden dejar sus preguntas en la bandeja de chat. Bien, estimado doctor, creo que no hay preguntas. Ah, sí. Eh, Mencionan una pregunta, doctor, en el chat. No sé si lo logra observar. Pregunto. Ya, acá nos dice, doctor, ¿los delitos informáticos se debe regular normas especiales en la inteligencia? No, no, no. En cuanto al principio de legalidad. No, es que ahí va un tema, ¿no? Cuando alguien dice, por ejemplo, robot, tecnología, inteligencia artificial, eh, ¿cuál es la diferencia con los delitos informáticos? Que los delitos informáticos sí atacan bienes jurídicos tutelados. Los delitos informáticos atacan el patrimonio de una persona, cuando se clonan tarjetas, cuando se ingresan a través de datos y aplicativos y terminan vaciando todas tus cuentas bancarias que tú tienes. Ataca los delitos informáticos la identidad de un individuo. Hay suplantaciones, se captan personas. Entonces, en los delitos informáticos es diferente, por eso es que lo que ahí hay que generar es normas, tipos penales, regularlo para hacer frente a los delitos informáticos. En cambio, la situación es distinta cuando hablamos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es considerada como un delito. La inteligencia artificial más bien es considerada como un aporte a la humanidad, un aporte tecnológico para que de esta manera se facilite la obtención de información. Más bien, digamos, la otra perspectiva sería si se puede hacer mal uso de la inteligencia artificial, pero ya son otros temas. Tal vez que en estos casos legislar la inteligencia artificial no es nada, yo creo que a estas alturas o a este inicio no podemos adelantar nada, porque la inteligencia artificial no es utilizado todavía como un medio para cometer hechos delictosos. Por eso es que no puede tener la misma regulación que los delitos informáticos. Muchas gracias por tu pregunta.
Bien, estimado doctor, en nombre de todos le ofrezco, le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su participación. Ha sido un honor contar con usted en este diplomado, de verdad. Muchísimas gracias y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos también. Ahí nada más un dato, me piden el correo. Bueno, mi correo igual les dejo mi número de WhatsApp, que ahí lo ven, que es el 997-588013, ¿no? Ahí ustedes se pueden contactar conmigo también. Muy bien, muchísimas gracias, Abigail. Cuídense muchísimo y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Pues